Y quería dar gracias a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra con vosotros. Ya sabéis que para mí compartir la palabra es algo que forma parte de mí. Es decir, yo no me concibo sin estar enseñando, sin estar hablando, porque eso ha sido prácticamente toda mi vida. Y doy gracias al Señor porque Él hasta ahora me ha permitido compartir muchas cosas con esta iglesia. En el día de hoy, Miguel me pidió compartir algo y yo había estado durante los meses de julio y agosto, en mis tiempos de lectura personal, leyendo o releyendo de nuevo uno de los libros del Antiguo Testamento que a mí personalmente me gusta mucho. Es el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es uno de mis libros favoritos. Ya lo he dicho en alguna ocasión, pero es uno de mis libros favoritos porque encuentro en él muchas cosas nuevas que nos pueden ayudar para nuestra vida diaria como cristianos. Es decir, hay muchas cosas que son del diario vivir, son cosas que nos pasan, cosas que vemos, situaciones que vivimos, ¿no? Y hay también una gran cantidad de verdades y de principios bíblicos que nos pueden servir para situaciones con las que nos tenemos que enfrentar. Porque lógicamente la vida no es siempre igual, ni es igual para todos. Como yo digo siempre, la vida tampoco es justa con todo el mundo, ¿no? Algunos, como dicen, vienen con un pan debajo del brazo y otros vienen, es decir, con ya una sentencia de muerte, ¿no? Entonces, la vida no es justa con todo el mundo. El escritor del libro de Eclesiastés, que con toda probabilidad fuese el rey Salomón, conocido también como el rey sabio, está en este libro reflexionando sobre la vida, sobre la muerte, sobre las situaciones complicadas por las que a todos nos toca pasar y muchas cosas más. Y él se presenta como si estuviese observando desde fuera. Claro, él dice a lo largo del libro que él eso que está haciendo lo está haciendo desde su mejor posición. Él es rey, está en su palacio y está viendo lo que es el transcurrir de la vida de la gente normal, ¿no? Y desde una posición muy buena, la posición de rey, ¿no? Él está viendo cómo la gente está viviendo las distintas circunstancias de la vida. Es como si él fuera el espectador de una película al que le van pasando los fotogramas de la película, ¿no? Y él va viendo todo lo que está sucediendo. En este caso, él ha ido viendo a lo largo de su existencia, que él reconoce que ha sido una existencia cómoda, que hay cosas tanto buenas como malas que nos pasan a todos los humanos. Tanto buenas como malas. El gran problema que tenemos los seres humanos es que nos gustaría que todo lo que nos pasase fuese bueno y que no nos ocurriese nada malo. Pero las cosas malas también forman parte de la vida. Forman parte de lo que es el entorno, de las circunstancias, de los gobiernos, de las formas de trabajo. En todos los lugares y en todas las circunstancias nos encontramos con cosas buenas y con cosas malas. Y en este pasaje que hoy vamos a leer, vamos yo creo que entender algunas cosas interesantes, porque Salomón declara aquí algo, y es que no importa si hemos nacido ricos
si tenemos títulos, no creo que sea el caso de casi ninguno de nosotros. Somos gente muy normal. No tenemos ni grandes títulos, ni grandes haciendas, ni grandes cuentas en los bancos. Bueno, no sé si hay alguno escondido por ahí, pero no es lo propio. Por lo menos no los conocemos. No es, hermano, tampoco el hecho de ser gente muy valiente, sino que, como él dice, las cosas buenas y malas igualmente nos cogen, nos pillan a todos. Una de las cosas que descubrí en este tiempo meditando sobre este pasaje es la riqueza que tiene el texto hebreo. Nosotros leemos la Biblia, lógicamente, en castellano, y menos mal que por lo menos la podemos leer en castellano. Hay países en los que no se pueden tener Biblias todavía. Y no nos damos cuenta de toda la grandeza que el idioma en el que está escrita esa parte de la Biblia contiene, porque es un idioma para nosotros desconocido. Nosotros no sabemos hebreo. Y entonces, lógicamente, hay cosas que si no nos las explican no nos vamos a enterar, porque lógicamente no es nuestro idioma. Pero vamos a leer, fijaos, voy a leer en una versión hebrea, en el capítulo 9 del libro de Eclesiastés, desde el versículo 11. Dice así: entonces volví a observar debajo del sol que no es de los veloces la carrera, ni de los valientes la batalla, ni de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los conocedores la gracia, sino que a todos les llega el tiempo y el contratiempo. Fijaos la expresión que trae el hebreo tan interesante. A todos les llega, a todos nos llega el tiempo y el contratiempo. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Es decir, no podemos predecir lo que pasará mañana. Claro que todos queremos estar vivos mañana, pero ¿quién nos asegura que sí? Y que esta tarde no nos da un parraque, un ataque al corazón y nos vamos para adelante. ¿Quién nos asegura eso? Nadie. Nuestra vida está en las manos de Dios. Dice el texto que estamos leyendo en esta versión hebrea, dice: como los peces que son atrapados en la mala red y como los pájaros que quedan presos en la trampa, así son atrapados los hijos del hombre en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Después leeremos una segunda parte de este capítulo, pero vamos a pararnos aquí porque hay otra traducción muy, muy bonita y muy reveladora. Y dice: recordad que los veloces no ganan siempre la carrera, ni los más valientes ganan siempre la guerra, ni los sabios tienen el sustento asegurado, ni los inteligentes consiguen riquezas, ni los instruidos se les estima como debe. Y dice en la traducción: no siempre gana la guerra el que se supone que es más rápido, la carrera el que se supone que es más rápido, ni todas las batallas las ganan siempre los más fuertes. A veces, en una batalla, y eso lo hemos visto en muchas películas, un loco desesperado que ya sabe que va a morir, coge la metralleta,
se pone en pie, se va contra el ejército y se los va cargando uno a uno a todos. ¿Sí? Y todos los demás están allí casi de espectadores. Algo parecido pasó con Jonatán y con su escudero. Dice que estaba todo el ejército allí, que habían 613 personas allí esperando para entrar en batalla. Y Jonatán y su escudero se fueron solitos, ellos subieron por unos riscos terribles y conforme iban yendo, iban eliminando a gente de los filisteos. Cuando llegaron arriba, eliminaron a otros pocos más. Y aquello creó tal confusión en el ejército filisteo, que era enorme, que dice el texto que salieron huyendo, corriendo y dejaron la batalla en manos de los guerreros israelitas. Fijaos. Porque a veces, hermano, es decir, no gana el ejército más grande, sino que en algunas ocasiones el más loco es el que al final se lleva la batalla, ¿no? Y lo que nos viene a decir es que tenemos que aprender que en la vida las cosas no suceden siempre como esperamos. Y que hay cosas que nosotros no podemos dar por sentado. Normalmente decimos es que 2 y 2 son siempre 4. Bueno, hay que estudiarlo. Los matemáticos te dirán que no, que de 2 y 2 se pueden sacar 24, 25 ecuaciones distintas. Para los que somos muy simples, pues cogemos y decimos, bueno, lo elemental es que 2 y 2 son 4. Pero las cosas no se pueden dar por sentadas. Esa es una de las grandes enseñanzas de este capítulo. Es decir, no ganan siempre los más rápidos. No ganan siempre los más valientes. No son más ricos los que a lo mejor han recibido una herencia. Puede que hayas recibido una herencia muy grande, pero al final te la malgastas y eres el más pobre del pueblo. No hay que dar nada por sentado. En los Juegos Olímpicos que acabamos de terminar, se ha visto cómo gente de los que no se esperaba que ganaran nada, al final han sido los ganadores. Y gente que aparentemente ya tenían las medallas aseguradas por todo el mundo, ya todos los periodistas, toda la gente había dicho, es que la medalla de oro la va a ganar fulanito, la medalla de plata la va a ganar menganito. Luego al final se descuajaringaba todo y ¿qué sucedía? Que ganaba quien menos se esperaba. No se puede dar nada por sentado. En la vida, y Eclesiastés es un libro que trata con lo que se ve de la vida, en la vida hay que estar dispuesto a recibir sorpresas. Sorpresas te da la vida y no siempre son buenas. La segunda reflexión que Salomón ha extraído de ser ese observador de la vida es que no hay nadie mejor que otro, sino que frente a la vida y las situaciones, todos somos iguales. Fijaos que él termina esta primera parte diciendo, sino que a todos, es decir, al rico, al pobre, al más listo, al más torpe, al más preparado, al menos preparado, a todos les llega el tiempo y el contratiempo. A todos
nos va a llegar inevitablemente, aunque no nos gustaría. Pero es que lo que es. Y sabéis que lo que tenemos que hablar es la verdad. Hermano, hay muchas iglesias en las que se les habla a la gente de un evangelio que es un evangelio falso. Es un evangelio en el que te dicen, mira, si tú crees en Cristo, tú no vas a tener ningún problema. Cualquier problema que tengas se te va a solucionar automáticamente porque has creído en Jesús. ¿Eh? Es decir, los cristianos, por supuesto, no tenemos por qué pasar enfermedades, porque somos cristianos. Es decir, y además, muchos de esos predicadores, pues, te ponen como una sonrisa, como diciendo, hombre, nosotros tenemos una ventajilla. Somos hijos del rey, como hijos del rey. Pero ¿quién te crees que eres tú, imbécil? ¿Eres tú mejor que cualquiera de los que pueda todavía no conocer a Dios? ¿Eres tú mejor que cualquiera de los que están en cualquier parte del mundo pasándola fatal? ¿O no eres igual que ellos? ¿Sabes lo que sucede? No estás ni en el momento, ni en el lugar, ni en la circunstancia en la que está la otra persona. Pero tú tienes que aprender que si a ti no te toca porque tú seas mejor, ni porque tú estés metido en una urna y Dios te esté cuidando para que a ti no te pase nada. No. Todos hemos visto, hermano, ahora mismo estamos todavía metidos en una gran pandemia. Y hermanos de aquí han visto morir a sus seres queridos, a pesar de que se ha orado lo indecible, se ha ayunado, se ha buscado a Dios. Pero ¿saben lo que sucede? Es decir, el tiempo y el contratiempo nos llega a todos. Los cristianos no estamos exentos de sufrir las mismas enfermedades que sufren los demás. ¿Sabes cuál es nuestra gran ventaja? Que en medio de la enfermedad podemos echar mano de Dios y podemos sentirle cerca, porque Él sí está cerca de nosotros. Esa es su promesa. Su promesa no es que tú no vas a pasar enfermedades. No te engañes. Ese no es el evangelio verdadero. Ese es un evangelio de mentiras. Es un evangelio engañoso para hacerte creer que el reino de Dios es como Jauja, un sitio en el que no hay el más mínimo problema. Y luego cuando te llegan los problemas, ¿qué pasa? Porque como dice aquí, a todos nos llega el tiempo y el contratiempo. Es llamativo que cuando los judíos hablaban del tiempo, hablaban de las buenas vivencias. Y cuando hablaba del contratiempo, los judíos estaban hablando de los tiempos complicados, los tiempos difíciles. Dice el texto que hemos leído, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son atrapados en la mala red, y como los pájaros que quedan presos en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Tú no sabes cómo viene, pero de pronto te encuentras que has dado positivo en el COVID. Bueno, pero si yo no he hecho nada, si yo no he estado con nadie, pero no importa cómo. El texto dice que el simple hecho, hermanos, de estar aquí, el simple hecho de vivir en una sociedad en la que hay cualquier tipo de infección, nos hace que lo podamos pillar. Y fijaos los términos que emplea aquí Salomón. Él emplea los siguientes términos.
una mala red, la trampa, atrapados, y cae de repente. Es decir, son términos que nos hablan de algo inesperado, sobre todo cuando dice y de pronto te cae encima. Tú no te das cuenta, pero está ahí. Y ahora tienes que salir. Estás en medio del contratiempo y ahora tienes que salir. Los cristianos, hermanos, como he dicho, sufrimos los mismos problemas que el resto de los que no lo son. Los mismos. Pero contamos con el Señor a nuestro lado, en medio de las circunstancias difíciles. Y David nos recuerda, y esto es muy importante, Salomón nos recuerda, y esto es muy importante, que seamos quienes seamos, tengamos lo que tengamos, o sepamos lo que sepamos, pasaremos por tiempos y por contratiempos en nuestra vida. Las dos primeras enseñanzas entonces de esta primera parte serían: no des nada por sentado, es decir, no te creas que el más rápido va a ganar siempre la carrera, es decir, eso no te lo creas. No te creas que tú estás libre de nada, tú estás tan expuesto como los demás, y el tiempo y el contratiempo nos llega a todos. Y ahora me gustaría que pudiéramos hablar un poco acerca de la segunda parte de este capítulo 9, en el que se nos habla, hermanos, acerca de la importancia de la sabiduría. Fijaos que el libro de Eclesiastés está catalogado como uno de los llamados libros de sabiduría. Hay prácticamente varios libros, como son Proverbios, como es Eclesiastés, es decir, que son conocidos como libros de sabiduría, porque en los dichos que traen enseñan cosas para la vida práctica. Entonces, estos son parte de los libros del Antiguo Testamento, de los libros reconocidos como libros de sabiduría. Y en el capítulo 9, a partir del versículo 11, empieza a hablar precisamente acerca de uno de los temas llamativos del libro, que es el término sabiduría. Dice: también he visto esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grandiosa, dice Salomón. Fijaos, un rey con las capacidades que tenía. Es decir, esto me ha parecido magnífico, me ha parecido precioso, ¿no? Él dice: había una ciudad pequeña con pocos hombres en ella, y contra ella vino un gran rey y la rodeó, edificando contra ella grandes torres de asedio. Y se encontraba en ella un hombre pobre, pero sabio. Pobre, pero sabio, el cual con su sabiduría libró a la ciudad. Pero nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije: mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque el conocimiento del pobre sea menospreciado y sus palabras no sean escuchadas. Fijaos, es decir, esta segunda parte que nos quiere transmitir aquí el rey Salomón. En el libro de Eclesiastés, fijaos, el término sabiduría y sabio aparece en 12 capítulos más de 70 veces. Eso implica el gran valor que ese término tiene dentro de lo que es la Escritura y lo que tiene que aportarnos. Ahora, a mí me gustaría que pudiéramos hacer un pequeño estudio mental de la diferencia entre lo que es conocimiento y sabiduría. Es decir,
El conocimiento es todo aquello que aprendemos y que nos es enseñado por otros. Es decir, yo cuando voy a la escuela, pues yo aprendo lengua, matemáticas, geografía, sociales, en fin, toda una serie de materias. Todo eso es conocimiento. ¿De acuerdo? Todo eso son cosas, algunas que han pasado, otras que no han pasado, fórmulas. Por ejemplo, mi profesión antes de ser pastor era delineante proyectista. Como delineante proyectista en mi carrera, yo aprendí una cantidad de fórmulas enormes, una cantidad de fórmulas, que además te las tenía que aprender de memoria en esa época, pues no teníamos los medios técnicos que tenemos hoy. Tenías que tener aquí porque si te salían en un momento, en un plano, tenías que saber hacerla. Y punto, ¿no? Entonces, tenía que estar aquí. Y que no he usado nunca. Es decir, yo puedo adquirir mucho conocimiento, saberme quiénes fueron todos los reyes godos de España, cómo se conquistó, América, y aprender muchísimas cosas. Pero eso, en realidad, ¿de qué me sirve? Es aprendizaje, es conocimiento que metemos aquí y que puede que un día nos sirva para algo. Pero la sabiduría es otra cosa. La sabiduría es la capacidad para dar respuestas en momentos difíciles, de una manera prudente y útil para tener un buen resultado. Simplificándolo, diríamos que es aprender a usar el conocimiento que tenemos. Porque hay gente que sabe mucho, pero no es nada sabia. Es decir, no aportan nada. Han estudiado mucho, tienen muchos títulos, pero luego a lo mejor a la hora de relacionarte con alguien, eres una persona insoportable. ¿No? ¿Vale? Y tú tendrás 24 títulos, pero ¿de qué te vale a ti los 24 títulos si nadie quiere estar a tu lado? Porque no te aguanta. ¿No es mucho más lógico acercarse a la gente que te puede aportar cosas buenas a tu vida? Estar con sabios, dice la Biblia, enriquece. Es muy importante, hermanos, aprender esto. Hay gente que ha estudiado mucho o que, digamos, ha aprendido muchas cosas, pero que no les sirve para nada. Y hay gente que ha estudiado poco, pero que da consejos útiles. Es mejor ser sabio que pasar por listo. Acordaos de esto. Es mejor ser sabio que pasar por listo. Hay gente que busca, que lucha, porque se piense de él que es muy listo, que es muy bueno, que sabe hacer las cosas muy bien. Hay gente que está preocupada de eso. Y de lo que teníamos que estar preocupados es de que lo que yo diga, lo que yo haga, lo que yo aporte, sea útil. Que mi palabra lleve algo que produzca cosas buenas en los demás. Eso es ser sabio. Eso es vivir con sabiduría. Lo otro es tener mucho conocimiento. Vale, yo me puedo saber la Biblia de memoria, pero si luego tengo un mal corazón con la gente,
por mucho que sepa. ¿De qué vale? La sabiduría es mucho más que el conocimiento. El conocimiento se adquiere estudiando o escuchando. Pero hermanos, la sabiduría, por decirlo de alguna manera, viene de serie. Hay gente que la tiene y gente que no. La sabiduría no es algo que se pueda comprar, ¿no? Es algo que se puede recibir. ¿Cómo se puede recibir sabiduría? Pues uno de los consejos que da la Biblia es: pégate a los sabios. Es decir, si tú estás en un clima en el que hay sabiduría, lo más propio es que se te peguen cosas buenas. Si estás en un clima en el que se hable de cualquier manera, en el que se falta el respeto, en el que se esté lleno de gritos todo el día, en el que, ¿sabes cómo terminará? Medio loco. ¿Entiendes? Es decir, únete a los sabios, dice Proverbios, y serás sabio. Porque hay hermano, cosas que contagian, que animan, que ayudan. A mí me encanta estar con gente de la que yo puedo aprender. Yo he dicho cientos de veces lo que yo he aprendido con el hermano Campo en Colombia, sentándome junto a él y escuchándolo, con el hermano Sters, con gente anciana que tenía mucha experiencia y que lo que te decía, tú luego lo guardabas y podías decir qué razón llevaba el anciano. Porque no te estaba hablando, hermanos, de teorías, te estaba hablando de cosas muy reales, muy prácticas, como las que estamos hablando hoy. Los tiempos y los contratiempos. ¿Sí? Pero qué importante es la sabiduría. A mí me gusta mucho una de las definiciones que da el diccionario de la sabiduría. Dice que la sabiduría es la conducta acertada en la vida. Fijaos qué declaración. Es saber cómo reaccionar en cada momento de la vida según la necesidad que hay para extraer de esa necesidad algo positivo, para ayudar a alguien, para aconsejar a alguien con buenas palabras, para darle ánimo a otro. Hermano, a mí me interesa, no solamente me gusta, sino me interesa estar con gente así. A mí me interesa estar con gente que a mí me pueda aportar cosas, en lugar de aprender a criticar a otro. Hay gente que se pasa el día criticándolo todo. Es decir, no hay otra razón en la vida. ¿Te diste cuenta de lo que hizo fulanito? Pues perenganito ha hecho lo otro. Y al final, hermano, eso es una jaula de grillos en la cabeza, de cosas malas, y que en realidad no produce nada más que malestar. Y digo, mira, ya tengo yo bastante con mis propios problemas para estar pendiente también de los problemas de los demás. Es decir, tenemos que aprender a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar. Y estar pendiente, hermano, de lo que edifica. Porque de eso es de lo que se trata el mensaje de hoy, ¿no? Santiago, el apóstol, dice en su epístola: si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Fijaos, porque la sabiduría no se puede comprar ni en el IKEA, ni en el Mercadona, ni en... Es decir, yo no puedo llegar al Mercadona o al Dani y decirle, mire usted, deme usted 3/4 kilos de sabiduría. No, porque eso no se vende así. Hay que ir a quien la tiene.
¿no? Y Santiago lo dice claramente. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da generosamente. A mí me encanta esta expresión. Dios da y da sin medida, generosamente. ¿Eh? Es decir, hermano, cuando nosotros vamos a darle algo a alguien, cuidamos mucho lo que damos y hasta dónde damos. Pero Dios, es decir, cuando da abundantemente. Porque Él es un Dios generoso. Porque es un Dios poderoso. Porque es un Dios que lo tiene todo en su mano. Y cuando ve que de la sinceridad de mi corazón, yo estoy diciéndole, Señor, yo necesito sabiduría para comportarme en la vida. Yo necesito sabiduría para poder ayudar a mi entorno. Para que yo vaya sembrando a mi alrededor cosas buenas que los demás puedan recordar para bien. Y no cosas malas que cuando me recuerden digan, bueno, pues menos mal que se fue un día. Es mucho mejor, hermano, que te echen de menos a que te echen de más. Y saben a lo que me refiero. Porque es muy importante buscar delante de Dios aquello que nos ayuda a ser gente sabia para con Dios y para con los demás. Y por encima de cualquier cosa, hermano, que con lo que nos podamos enfrentar en la vida, busquemos lo que viene de Dios. Porque lo que viene de Dios nos dará sabiduría y buen sentido para enfrentarnos a las situaciones que nos llegarán. Porque nunca nos olvidemos, a todos nos llegan los tiempos y los contratiempos. Lo bueno es que tenemos al Señor con nosotros. Y en los contratiempos podemos decir, Señor, yo no sé cómo salir de aquí. Yo no tengo todas las cosas claras. No tengo todas las respuestas. No sé realmente qué hacer. Pero dame tú sabiduría para hacer lo correcto y llevar una conducta acertada en la vida, que es una de las definiciones de la sabiduría. Así que espero, hermanos, que esta reflexión sobre la vida y las circunstancias nos haya ayudado a entender que en medio de todo tenemos que aprender a confiar en Dios y saber que Dios está a nuestro lado para sacarnos del tiempo difícil y que a todos nos llegará, pero que con su ayuda al final saldremos victoriosos para la gloria de Dios. Que el Señor os bendiga.